Saludos amigos del visitante de Puerto Rico. Me encuentro con Padre Oscar Rivera aquí en la Abadía, en Humacao, San Antonio Abad. Padre Oscar, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da. Y venimos hoy a hablar un poquito del Beato Carlos Manuel. Queremos conocer un poquito más tanto de las historias de nuestro queridísimo Beato, como de este proceso de canonización que a veces yo creo que se crean pensamientos de dónde estamos, cómo están, y quizás el público en general no conoce ese proceso, cómo es de canonización, así que queremos hablar un poquito más sobre el Beato. Le agradecemos esta oportunidad que nos da. Padre Oscar, eh, para comenzar, para Jonia, ¿cómo se puede comenzar o qué es una causa de canonización? ¿Cómo surge estos procesos? La causa de canonización surge cuando se nota que hay una persona Ujú. que cuya ha sobresalido en su fe, en la vivencia de la virtud cristiana, la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes que llaman virtudes cardinales. Y entonces, pues, la gente y se más se va por lo que llama la iglesia el sensus fidelis, el sentido de los fieles. La gente que ha captado en esta persona, que ha captado cosas maravillosas, no de estrambóticas, sino cosas realmente que sobresalen. Se afirma que ahí está el Señor en la vida de esta persona. Excelente. ¿Cómo se propone a una persona para ser canonizada? Existe primero, pues, ese sentido de captar la fe que tiene, la esperanza o la vida que ha vivido. Y ahí entonces viene una propuesta a la conferencia, al obispo de la diócesis. Y entonces el obispo de la diócesis lo consulta con los obispos, además con la conferencia episcopal, con los obispos. Y entonces empiezan a hacer preguntas, a cuestionar, y pues si ellos ven que es una causa que tiene fundamento, pues entonces se va a Roma y se pide lo que llaman nihil obstat, que hay algún impedimento que esta persona sea considerada. Si en los archivos de Roma, de las congregaciones, existe algo negativo. Y ahí entonces, si no, pues la Roma da el nihil obstat, y ahí entonces se comienza el proceso diocesano para considerar las virtudes heroicas. Se comunica a la gente a través de un medio, actualmente un decreto, fulano de tal, que está en este proceso, y se invita a la gente a que testifique. Excelente. Una vez comienza ese proceso, hay etapas, ¿verdad? He escuchado, se identifican como siervo de Dios, puede ser primera etapa, venerable. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va de un paso al otro? Padre Oscar? Ah, bueno, primero, es siervo de Dios hasta cualquiera, hasta yo puedo ser siervo de Dios. Pero entonces, la etapa siguiente, al considerarse en el tribunal, sirvió la fe, la esperanza y la caridad. Eh, entonces, eh, se concluye que sí, y entonces eso va a Roma. En Roma, si es alguien como el maestro Rafael escrito Ujú. que es eh, una figura histórica, no ha pasado mucho tiempo, pues va a una comisión que se llama Comisión Histórica en Roma, y ahí lo determinan si es realmente una causa. Ya. Y de ahí pasa entonces a los teólogos que estudian la virtud heroica, y si la vivió la virtud heroica, entonces ahí se pasa a considerarse como beato. Excelente. O como, sí, como realmente, no, el beato es como un milagro. Ok, Antes de beato, pues siervo de Dios y venerable. venerable, ¿no? O sea, por la palabra. Ujú. Excelente. Padre Oscar, muchas personas, por lo menos en la cultura puertorriqueña popular, pues posiblemente el Beato Carlos Manuel ha sido una figura que ha sonado más un poco, ciertamente él es el de mayor, que más cerca está a la canonización, posiblemente. ¿Qué, qué ha hecho, cómo ha sido la figura trabajar directamente con este proceso, con la figura de Charlie para usted?
Para mí ha sido una bendición realmente trabajar con el Beato Carlos Manuel. De hecho, cuando yo estuve en Roma trabajando en su posicio, que él vivió, fulano de tal, vivió la cultura cristiana de manera heroica, pues yo realmente me metí en el proceso y recibí hasta favores allí mismo. Qué bueno. Por ejemplo, pude vivir una cuaresma allí en San Anselmo, en Roma, en el Aventino, prácticamente con ayuno y eso, bien fuerte, Ujú. que hasta me enfermé un poco, pero fue una gracia y después me sentí acompañado de Carlos Manuel y sentía que podía, al mismo tiempo que viviera un reto, ¿no? Vivir mi vida de benedictino era un reto, o sea, pero al mismo tiempo, bueno, no solamente un reto, sino que, pues, que me estimulaba a vivir la con mayor profundidad. Y a lo largo después de eso, pues, siempre ha sido un norte, ¿no? Los Manueles, su vida, su aprecio de la Pascua, su aprecio de Cristo, ¿no? Su profundidad en la liturgia única, o sea, única. Para mí que a veces yo pienso que bueno, en los primeros siglos sí era la Pascua fue fundamental y San Benito la tiene así de arriba abajo, pero yo no conozco un santo cuya Pascua, cuyo sentido de la Pascua haya sido tan grande, ¿no? Lo proclamaría como patrono de la liturgia de la Pascua. Entiendo, sí, sí. El, en, a nivel de siendo el Beato Carlos Manuel laico, eh, ¿cómo así, cómo es percibido en estos procesos cuando va especialmente en Roma y en otros foros donde se está trabajando la canonización? Sí, causa atención, más en esa época que había menos Sí. laicos. Pero pues, causó conmoción el ver el retrato de un gabán. Ujú. De hecho, me acuerdo yo que don Ricardo Alegría, Ujú. bueno, tan cristiano, tan católico práctico, Sí. bien, pero como un hombre con camisa y corbata y chaquetón, Sí, pero sí. eso, Rompía los esquemas, ¿verdad? Que estábamos acostumbrados. Eh, Cuando se celebró recientemente el Jubileo de la Esperanza y comenzaron la pastoral juvenil, muchos jóvenes vimos que estuvieron muy activos y no quisiera utilizar la palabra activo para no parecer como un mercadeo, sino más bien devotos, muy devotos y muy vivos con la esperanza de Charlie y de su canonización. ¿Qué sentimientos o qué ocasiona ver esa devoción de los jóvenes directamente o esa conexión con Charlie? para mí es como que ellos engranaron con lo que era él. Ujú, Él era un joven ujú, que dio su vida por la iglesia, un tipo de catequesis diferente ujú, y que innovadora para, por ejemplo, los días de vida cristiana, etcétera, etcétera. Y porque él empataba con los jóvenes en el mismo centro universitario católico, recibía a los jóvenes y prácticamente casi se confesaban con él, porque después los mandaban de Padre Quevedo. Este, pero y además otros escandalizaban, pero ¿cómo que hace con esos jóvenes? Sí. O sea que él engranaba con los jóvenes y pues ahí se vio que hubo prácticamente como ese grande y le dio se descubre entonces la figura de Carlos Manuel. Que pues lo pensaban como alguien aparte, solamente la liturgia aparte y es algo que a mí y he tratado de, de dirigir la promoción hacia esa experiencia de vida total, no solamente de la liturgia, su gran eco con el pueblo, con la gente. Por eso pues, motivé la producción digo, el libro, eh, el Beato Carlos Manuel y su
¿cómo se dice? La mística pascual. Sí, mística pascual. Que yo creo que fue un engrane muy bueno, muy, incluso la celebración del Camp 6. Sí, eso es correcto. Bueno, ¿Qué nos puede compartir en qué etapa se encuentra en este momento ese proceso de canonización del Beato? pues para mí que estamos tratando de, bueno, estamos intentando dos vías a través de la postulación. La vía de, de que el Papa, ahora León XIV, lo declare santo como en otros casos, que sin milagro, como en el caso de Gregorio, el de San Gregorio, el de Venezuela, o que trabajando como un milagro. Yo he trabajado, he estudiado tanto y después termino en el aire. Pues. Después estaba con un caso y al final, cuando llegamos al final, pues no se da el asentimiento del médico. Y estamos trabajando un segundo caso, que es un caso de una curación de un cáncer de próstata, donde la persona, pues sí, la evidencia que tiene cáncer de próstata, pero hace falta entonces que una estudio posterior del médico, del oncólogo, que están atendiendo a ese paciente, de el visto bueno de que está curado. No lo quiere dar todavía porque dice que ese tipo de cáncer pues, puede persistir. Estamos en espera de eso. Espera que lo comparto, que en junio pues sería la fecha que vean. Pero lo bueno de este caso es que no ha habido medicamentos. Entiendo. No ha habido ningún tipo de tratamiento, sino que la persona que está, es el esposo de una doctora, y entonces está, se mantiene en espera y tiene la condición de que eso va a suceder. Es que sí, esperemos en Dios. Padre Oscar, ¿qué es lo más que a usted personalmente lo ha marcado del Beato, trabajar directamente con la causa del Beato? Lo, lo más que me ha marcado del teatro, pues su amor referido a Cristo. Él decía, decía a su hermano decía, él vivió para amar, no, para Cristo, para amar a Cristo y darlo a amar y conocerlo, primero conocerlo y darlo a conocer y amarlo y darlo a amar. Y era centrado, o sea, y su hermano dice que él no aprendió teología fuera de la casa, mayor en su propia casa. Wow. Cuando fue a estudiar teología, pues ya. Así es. Padre Oscar, ¿qué podemos hacer como pueblo puertorriqueño para colaborar con la causa del Beato Carlos Manuel? Pues seguir orando y tenemos que promover quizás para la primera vía, la de la declaración del Papa, Sí. pues darlo a conocer más fuera de Puerto Rico, dar a conocer su vida, escrito. Estamos en ese proceso de querer publicar, pero podemos hacerlo. Las frases que tenía, algunos de los textos eran interesantes, pero nos encontramos también como estábamos hablando ahorita hace un momento, que la gente no lee mucho. Sí. Padre Oscar, le agradezco el espacio para hablarle del Beato Carlos Manuel. ¿Algo más que nos quiera compartir sobre el Beato al pueblo de Dios? Y nada. Bueno, que
yo creo que lo más que puede hacer, bueno, que sigan pidiendo, orando y viviendo su vida cristiana, su vida. Dice que la iglesia del futuro está en manos de los laicos. Ujú. Que no te fueran los hechos, pero está en manos de y él incluyó esas cosas, incluyó muchas cosas de que creo que sería la iglesia, Ujú, y con una libertad y un amor, sin duda, o sea, él no se podía hablar mal de nadie ni de la iglesia menos. ujú, así es, el defensor perro de la iglesia. Qué Y bueno, bueno. al mismo tiempo valiente, pues escribió una carta al obispo de San Juan diciendo que en su Ujú, diócesis no había cambiado no había reformado la liturgia como debía, ujú. porque él necesitaba a los papas. Sí, sí. Así que Charlie podemos decir que cuando tenía que tomar una postura, la asumía y defendía directamente bajo su convicción directo. Sí, por eso le decían de mala manera, le decían Beato, de mala manera, Sí, prácticamente algunos redentoristas. sí, le entiendo, claro que era ese momento. Como gracioso, como padre Gallo, que era jesuita, que fue le comentó a una de las discípulas, pero que estaban con Sí. que los grupos que están así como el de Carlos Manuel pueden terminar en herejía. Y ella fue a contárselo como chismecito a Carlos Manuel. Ajá. Y él dijo, claro que sí, si no seguimos a la iglesia. Sí, podía ser, ¿verdad? Ver a un laico promoviendo un grupo en aquella época más aún, Sí, sí, más fuerte aún. sí, era algo atrevido. Eso es así, eso es así. Qué bueno. Recientemente se va a cumplir el 25 aniversario de la beatificación, de la misa beatificación del Beato. Vi que el Círculo del Beato Carlos Manuel va a celebrar una misa o está coordinando la celebración de una misa para, si no me equivoco, el 29 de abril o 20, Sí, allá en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Así que esperemos que eso y otras que iniciativas que tienen sobre el Beato puedan continuar dando los frutos para que eventualmente podamos celebrar ese primer santo puertorriqueño elevado a los altares. Así que muchas gracias por hablar del Beato, Padre Oscar. Continuaremos para el público al visitante, continuaremos conectados en Prensa Católica para la Paz.